Buenos días, ¿se ve la pantalla? Sí, profesor. Ya. Debemos estar trabajando ayer en el nuevo sistema de coordenadas, que sería el segundo en importancia, que serían las coordenadas polares, ¿no? Que resuelven los mismos problemas que en coordenadas cartesianas, con ventajas y desventajas para ciertos tipos de problemas, ¿no? Habíamos dicho que el origen de coordenadas cartesianas, 0, 0, ahora le llamamos polo. Al semieje positivo OX le llamamos eje polar. Al eje Y que le llamamos eje a 90 grados o eje a pi medio, y algunos profesores le llaman eje normal, ¿no? Eso sería entonces las notaciones que se le llaman. Entonces, un punto en coordenadas polares, x, y, a cada par ordenado le corresponde un puntito en el plano, y a cada puntito del plano le corresponde una única forma de coordenadas cartesianas. Hay una correspondencia biunívoca, lo cual no ocurre así en coordenadas polares, porque un punto en el plano puede tener diversas formas de representarla, ¿no? En el plano cartesiano, un punto P es de coordenadas x, y, y en el plano polar es r, teta. Algunos libros, en vez de r, ponen la letra griega rho, ¿no? Rho. Entonces ya tenemos. Y trabajamos en un triangulito rectángulo donde trazamos una hipotenusa de acuerdo al ángulo teta que se da. Si nosotros, con un ángulo cualquiera, en este caso agudo, digamos, trazo una recta, digamos a pi cuartos, eso se llama el rayo teta. Ubico un punto P de ese rayo, R, teta, y entonces la hipotenusa se le denota como R, ¿no? Pero cuando uno ve la hipotenusa como R, vamos a pensar que eso es la longitud. Pero en realidad es simplemente la notación, y hemos visto que R puede ser positivo o negativo, ¿no? Ahora, visto la forma clásica, decimos si tenemos un triángulo y conocemos la longitud de la hipotenusa y conocemos un ángulo agudo del triángulo, los lados, los catetos ya están determinados. El que se opone a teta es R por seno de teta, y el que se opone, el lado adyacente va a ser R coseno de teta, ¿no? Entonces, cuando yo quiero pasar de coordenadas cartesianas a polares, donde vea X pongo R coseno y donde vea Y pongo R cero. Y eso me permite pasar de de cartesiana a polar. Y recíprocamente, si yo tengo una curva polar, entonces donde vea seno de teta, lo reemplazo como I sobre R, y donde vea coseno, lo reemplazo como X sobre R. O en todo caso, fuerzo a que es seno o coseno esté multiplicado por un R. Si aparece un seno cubo, a toda la ecuación lo multiplico por R cubo. Si tengo un coseno cuadrado, a todo lo multiplico por R cuadrado, ¿no? Para tener que R cuadrado coseno cuadrado sea el X cuadrado. Después, algo importante era la convención que tenemos. Nosotros, ese R va a quedar en función de teta, ¿no? Entonces, evaluamos para un ángulo cualquiera y me sale el número R. La convención dice que si R es positivo, se ubica a partir del polo en la dirección del rayo teta ese número R. Ahora, si yo evalúo y me sale R negativo, el punto se evalúa en el rayo pi más teta, en forma práctica, en el rayo opuesto a teta. Entonces yo evalúo, digamos, para cualquier ángulo, digamos, 5 pi cuartos, evalúo y me sale negativo, entonces ya el punto no se ubica en el sentido del rayo 5 pi doceavos, sino tengo que ubicarlo en el rayo opuesto, siempre y cuando el R me sale negativo, ¿no? Los libros dicen, en la dirección que se encuentra a una distancia del polo, valor absoluto de R,
ahí da a entender que R puede ser positivo o negativo. En la dirección del rayo teta, si R es positivo. En la dirección del rayo pi más teta o rayo opuesto a teta, si el R sale negativo, ¿no? Esas son las convenciones que se utilizan. En todos los libros, excepto en un libro que encontré hace muchos años, más de 25 años, 30 quizás yo diría, tuve acceso a un libro, no recuerdo si era el Sergio Lang o otro libro no tan conocido, pero era muy bueno, bastante teórico, con nivel de ejercicio fuerte, pero en la parte polares se equivocó el autor y los que revisaron también se equivocaron completamente, ¿ya? No tuvieron en cuenta esta convención que estamos haciendo de la ubicación de los puntos y algunas gráficas les sale equivocado. Pero por lo demás es un buen libro, al menos para todo lo demás. El objetivo para esta parte de las polares es básicamente hacer gráficas polares, encontrar, como yo dije, áreas de regiones dadas con polares y también la longitud, ¿no? Entonces van a haber algunas curvas muy raras en el sentido de que tienen diferentes formas de representación y no va a ser posible que ustedes, por más que conozcan identidades trigonométricas, poder transformar una expresión trigonométrica que está dada en polares a otra, ¿no? Yo les dije ayer, si alguien tiene su celular donde puede estar el GeoGebra, el que maneja GeoGebra puede usarlo en la computadora o en su celular, y grafiquen seno de teta medios, coseno de teta medios, menos seno de teta medios y menos coseno de teta medios. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguno de ustedes graficó? Profesor, ¿puede repetir de nuevo la ecuación? Yo les pedí ayer que grafiquen esta ecuación que está acá, esta curvita. R teta igual seno de teta medio, ¿no? Pero también le dije, grafiquen R teta menos seno de teta medios, grafiquen R teta coseno de teta medios y grafiquen R teta menos coseno de teta medios. ¿Sale la misma gráfica, si no me equivoco? ¿Cómo? ¿Sale la misma gráfica? Sí, sale la misma gráfica, ¿ya? Si ustedes le han dado de 0 a pi, no le va a salir la gráfica completa, ¿ya? De 0 a 2 pi, pero no le va a salir la gráfica completa. Tienen que hacer un recorrido de 0 a 4 pi. Ahí sí le va a salir la gráfica completa. Y van a verificar que las 4 curvas tienen la misma representación gráfica. Esto es poco usual, ¿ya? Fíjense, yo he trabajado con bastantes curvas polares, cerca de 200 curvas polares, y solamente habré encontrado 6, 7 curvas que tienen diferentes representaciones, pero su gráfica es la misma. Inclusive la primera vez que yo hice eso, no tenía conocimiento, y en los libros no está eso. Entonces grafiqué 2 curvas distintas y vi que me salió lo mismo, ¿no? Pero no en ese mismo momento, fueron en momentos diferentes, pero me acordé, pero esto ya lo he graficado, pero era otra curva, así que busqué y en realidad era otra ecuación. Y veía yo, primero, tratar de transformar la ecuación y no era posible, ¿no? No era posible. Y hasta que después vi en ese libro que le digo de economía, en el Draper, un buen libro, eso lo leí más de 30 años, y en economía utilizan muchos polares, ¿ya? No sé en qué campo, pero sí leí rápidamente esos libros. No sé en qué campo de su curso, de su carrera llevan polares, pero en los cursos, en 2 libros que vi, Matemática para Economistas, ahí vi un poco de aplicación de las curvas polares. En el electrónica se trabaja eso para los vuelos de aviones, ¿no? Para los vuelos de aviones, aterrizaje. Son circunferencias concéntricas. Entonces la teoría me dice, para saber si una ecuación polar se puede representar de otra forma
teniendo la misma gráfica, al cual yo le he puesto formas alternativas de representación de la ecuación de una curva polar. De repente ustedes buscan esto y no está el título, ¿no? Esto se me ha ocurrido ponerle yo de esta forma. Forma alternativa porque vamos a encontrar otra expresión que me da la misma gráfica. Entonces, teniendo una ecuación polar, una función r, teta igual a 0, ustedes cambian r por -1 a la n de r y cambian teta por teta más n pi, donde n puede ser más menos 1, más menos 2, más menos 3 sucesivamente, ¿no? 0 no, ¿no? Porque si ponen 0 va a ser la misma, no tiene sentido. Acá tengo que quitarle el valor de 0. Acá el 0 no va. Ya está. Entonces, en ese caso, ustedes comienzan a dar, muchas curvas se van a dar cuenta ustedes que cuando le dan n igual a 1, van a obtener la misma curva. Una vez que obtienen la misma curva original, ya no le sigan dando más valores, porque esos valores le va a reproducir la misma curva. Entonces, denle para n igual a -1. Si para n igual a -1 me sale la misma curva, ahí queda el problema, ¿no? Pero encontré en algún caso, cuando yo le di n igual a 1, me salió lo mismo, pero no le di el valor n igual a -1 ni negativo, ¿no? Todo esto lo he hecho con la experiencia. Entonces, y comencé a trabajar respecto a la simetría, y yo inicialmente decía que no era simétrico, pero luego, haciendo todo el análisis, me salía la misma curva, perdón, la misma gráfica, pero era otra ecuación, ¿no? Entonces ahí ya he sacado la conclusión siguiente. Cuando yo le comienzo a dar 1 y encuentro la misma ecuación original, ya no le doy más valores, empiezo a darle n igual a -1. Le doy n igual a -1 y si me sale lo mismo, ahí queda el problema. Esa curva no tiene otra representación, otra ecuación matemática. Pero si ustedes le dan n igual a 1 y se encuentra lo mismo del problema original, cambian n igual a -1 y pueden obtener otra ecuación distinta a la original, entonces es su representación alternativa, que va a representar la misma gráfica, ¿no? Y así, por seguridad, denle n igual a -2. No he encontrado con n igual a -2 otras curvas, pero si fuese así, sigan dándole valores hasta que se vuelva a encontrar la misma función original, ¿no? La misma función. Entonces, esta es la que he encontrado con más representaciones. Después he encontrado una curva que con n igual a 1 me sale otra ecuación. Después he encontrado otra con n igual a -1, otra ecuación, ¿no? Entonces, ahí tenemos. La recta tiene representación única, ¿ya? Entonces, ya eso, acá está la ecuación de la recta. Acá está su ecuación polar, y ahora donde vea r, pongo -1 a la n de r, y donde vea teta, pongo teta más n pi. Le doy los valores, ahí está la ecuación polar ya, si es forma alternativa, esta es la que me va a arrojar, ¿no? Le doy para n igual a 1, y entonces ya queda coseno de pi más teta, que es menos coseno de teta, seno de pi más teta menos seno, y con el -1 se obtiene lo mismo. Ya quiere decir que esa recta no tiene otra representación. Para que vean, le doy n igual a 2 y obtengo lo mismo. Si ustedes le dan n igual a 3, van a obtener lo mismo. Por eso le digo ya, suficiente con que encuentren la misma ecuación para otro n, ahí para. Por seguridad le dan para los n negativos, ¿no? Entonces acá está, la recta no tiene otra forma alternativa. Entonces acá está la que vino en un examen final o SUSTI, que me presentaron por el año 80, el 82 creo que fue, que estaba editando ya el curso de cálculo integral, y un alumno ya faltando como 15 minutos me dio para graficar esa función, ¿no? Entonces, la gráfica más o menos le lleva unos 15 minutos, con todos sus detalles, ojo, con todos sus detalles, asíntotas verticales, horizontales, todas esas cosas, simetría y gráfica, con áreas, con todo, me lleva de unos 15 a 20 minutos. Entonces, seguimos lo que dice la teoría. Esta es la ecuación original, que
estoy colocando 1 en romano. Ahora veo si tiene formas alternativas. El R se cambia por -1 a la n de R y el ángulo θ es θ más n pi. La ecuación 2 me podrá arrojar formas alternativas de la ecuación dada a distintos valores de n, ¿no? Entonces acá empiezo a darle n igual a 1, -1 a la 1 por R, me sale menos R, acá está menos R. A θ, pongo θ más pi sobre 2, es decir, seno de pi medio más θ medio. Seno de pi medio más θ medio sale la conjunción. Primer cuadrante, segundo cuadrante del seno es positivo, sale coseno de θ medio. A la izquierda menos R y a la derecha coseno de θ medio. Por lo tanto, R va a ser menos coseno de θ medio. Entonces, esta ecuación es distinta a seno de θ medio. Por lo tanto, esta es la forma alternativa de esta curva, ¿no? Cuando ustedes grafiquen las dos, como dijo su compañero, van a encontrar la misma gráfica. Pero cuando hagamos la simetría, ¿qué pasa si yo, como hice al principio, no conocía esto? Entonces yo sometí a la simetría, que vamos a ver hoy día, y cuando yo encontré esto de acá, lógicamente decía, no, esto es diferente de esto de acá, por lo tanto, podría decir que la curva no es simétrica, ¿no? Esos son los detalles que se encuentran en esta partecita. Le doy ahora n igual a 2, menos 1 al cuadrado, 1 por R, Rθ, ahí está Rθ. Acá es seno θ más 2 pi sobre 2, me queda seno de pi más θ medios. Tercer cuadrante, múltiplo par de 90 sale la misma función, pero sale menos seno de θ medios. Entonces ya, para n igual a 2, a la derecha me sale menos seno de θ medios. También ustedes dirán que este R es diferente de esto, ¿no? Diferente. Ya está entonces que la curva, yo diría que es distinta, pero representa la misma gráfica. Pero respecto a la simetría, vamos a ver lo que vamos a dar, una curva es simétrica respecto al eje polar si ustedes cambian θ por menos θ y no se altera, ¿ya? Entonces, cuando yo hice eso, si este es R de θ, igual a seno de θ medio, cuando evalúe es R de menos θ, va a ser seno de menos θ medio, y eso me sale menos seno de θ medio. Entonces yo diría, entonces ese R de menos θ es diferente de Rθ, por lo tanto, podría decir que la curva no es simétrica, ¿ya? Entonces por ahí entonces va a haber ciertas contradicciones, sobre todo respecto a la simetría. Pero ojo, si ustedes grafican menos seno de θ medios, va a ser la misma que menos coseno de θ medios y la misma que seno de θ medios. Como no se obtiene la función original, sigo dando valores a n, ahora n igual a 3. Menos 1 al cubo por R, me sale menos R, acá seno de 3 pi medio más θ medio, está en el cuarto cuadrante, el seno es negativo, múltiplo par de 90 sale menos coseno de θ medio, ¿no? Menos coseno de θ medio. Y a la izquierda hay un menos R, entonces menos R igual a menos coseno, entonces R es igual coseno de θ medio. Entonces ya tengo ahí las tres formas alternativas de esa curva. Cuando le doy 4, obtengo la misma ecuación. Entonces, una vez que ya tienen la misma ecuación, ya no le siguen dando más valores, ahí se planta, ¿no? Entonces yo le digo que he encontrado un par de curvas, cuando le doy n igual a 1, obtengo una ecuación distinta. Ya cuando le doy n igual a 2, ya se obtiene la misma ecuación original, entonces ahí ustedes paran, pero por seguridad le van dando valores negativos. El de 0 no tiene sentido, ¿no? Esta de acá debería borrarse porque se va a obtener lo mismo, no tiene sentido. Entonces esto acá lo tenemos que borrar. Ya lo borramos, para n igual a 0. Le doy para menos 1, y entonces hago todo eso, y me sale que R es seno, acá está mal, ¿no? A ver, vamos a ver esto. Para menos 1 a la menos 1 de R, me queda el inverso de menos 1 menos R, y hasta ahí. Acá tengo seno de θ menos pi medio. Saco el signo negativo, me queda menos seno de pi medio menos θ medio. Y esto me queda
coseno de teta medios. Entonces acá está mal esto. Esto de acá es coseno de teta medios con signo negativo, ¿no? Ya tengo entonces esa expresión. Como acá hay menos R y acá hay menos coseno, multiplico por menos 1 y ya tengo entonces esta expresión. Ya tengo esa expresión y esta es una de las tres formas que se ha encontrado antes. Acá está la última, ¿ya? Coseno de teta medio. Entonces, le sigo dando valores, pero para los otros valores se obtienen las anteriores, ¿ya? Ya no le he dado, pero si ustedes le dan para menos 2 o para menos 3, van a encontrar entonces la otra forma. Entonces, esta es la ecuación polar que tiene más formas alternativas, ¿ya? Tiene tres formas adicionales. Hay otras que tienen una sola. Ya tengo eso. Dice, las coordenadas polares no son únicas porque ya sabemos que es R, teta, ¿no? Y ese teta puede agregarse vueltas enteras y no se altera. Leí en el libro de la colección Chao, generalmente cuando tiene, no dice así cuando tiene divisores 2, 3, 4, sino dice solamente hay que sumarle vueltas enteras, ¿no? Eso respecto para ver la simetría, ¿ya? Vueltas enteras. Entonces, en ese caso, ya me evito de que podría suceder este caso muy especial de que alguna curva no tenga, que alguna curva tenga representación distinta. Dice, no existe distinción geométrica entre ángulos que difieren en un múltiplo de 2π. Sea en sentido horario o antihorario, no hay distinción, ¿ya? Entonces, eso, se dice que los puntos de coordenadas polares son multiformes, son formas distintas. También puede ser que el punto R, teta sea menos R, teta más pi. ¿Por qué? Recuerden, si yo tengo un punto en el plano R, teta, el que está debajo, el que está abajo, va a ser simplemente le sumo pi. Y medido desde acá, voy a cambiar pi más teta. Por eso que acá está pi más teta. Pero eso sería en la dirección hacia abajo. Pero si yo lo multiplico por menos 1, se va en el sentido opuesto. Por lo tanto, R teta es lo mismo que menos R teta más pi. ¿Ya? Esas son cositas que a veces he visto que ponen a nivel preuniversitario, que dan 5 alternativas y preguntan cuál de ellas no es y no representa el mismo punto que las otras, ¿no? Entonces ahí tengo que ver justamente cuál no encaja dentro de ese grupo alternativo. Anoche tuve problemas con mi escáner, se bloqueó, no podía aperturar ningún archivo, ¿no? Creo que querían cobrarme un poco más del escáner y por eso que ya no le mandé más cositas, excepto que ya después de la medianoche, moviendo el celular, botando archivos, todo, nuevamente empezó a funcionar el escáner, ¿no? Y yo no sé instalar, mi hijo me lo había instalado hace el año pasado para dar las clases por estos medios, y me estuvo funcionando bien, ¿no? Aprendí más o menos a tomar las fotos. Algunas fotos salen mal, medias dobladitas, porque el libro, como son libros voluminosos, no se puede abrir mucho, porque si uno lo estira, se abre el libro, ¿no? Entonces, por eso que tiene que estar medio curvito y sale medio curvita la curva, pero sí es legible, entonces por eso que tomo esa foto. Y me olvidé ya de tomar la demostración de esto de acá, ¿ya? Solamente acá está la fórmula. En clases presenciales yo lo hacía, haciendo uso de las identidades, todo, pero en mi libro de ecuaciones diferenciales tengo un capítulo de que se trabajan con ecuaciones diferenciales de problemas geométricos y hay un capítulo que se utiliza coordenadas polares. Dicho sea de paso, en algunos casos difíciles que se trabajan en cartesiana, si uno opta por las polares, a veces sale más sencillo, ¿no? Entonces ahí está demostrado
las dos formulitas que voy a poner acá, las dos formulitas. Entonces, hoy le tomo la foto y le envío esa foto que corresponde a este ángulo sí que está acá, que es el ángulo formado por la recta tangente a la curva polar en un punto P con el radio vector. Yo uno O con el punto de tangencia y trazo la recta tangente. Ese ángulo entre esas dos rectas es ese ángulo phi que está ahí, ¿no? Y se demuestra que la tangente de ese ángulo phi viene a ser R. Acá en vez de phi viene a ser derivada de teta, ¿ya? Ojo, porque la fórmula que estamos poniendo nosotros es un punto R, teta, entonces este va a ser R derivada de teta, el diferencial de teta sobre el diferencial de R. Y en otros libros está R sobre R', donde R' ya saben que es el diferencial de R sobre el diferencial de teta. Es este angulito. Y ahí en mi libro hay dos problemas que ustedes pueden entender fácilmente con lo que ya hemos visto, y de acá a 3 clases más o menos, o 4 clases, vamos a ver longitud de arco. Entonces la fórmula de longitud de arco tiene 4 formas de expresarse. Yo quiero encontrar la longitud de un arco, así como ustedes saben encontrar distancia entre dos puntos en el plano, que es raíz cuadrada de la diferencia de abscisas al cuadrado más diferencias ordenadas al cuadrado. Justamente con ese criterio se trabaja, la curva se asemeja a segmentitos. Entonces tomo varios elementos en el intervalo de interacción, varios elementos del conjunto de partición, y entre dos puntos consecutivos, a través de la curva, voy uniendo. Pero de tal manera que cuando yo una, prácticamente ese segmentito sea casi la curva que se está buscando, ¿no? Y lógicamente cuando se llega al proceso de cuando n tiende a infinito, sí va a suceder ello. Entonces se demuestra que eso viene a ser la integral de AB de la raíz cuadrada de 1 más I' por el diferencial de X, ¿no? Esa es la longitud en coordenadas cartesianas. Ahora, si la curva es más fácil de integrar respecto a I, también hay entonces la integral de C a D, que es la variación para I, de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de X respecto a I al cuadrado. Raíz cuadrada y todo eso por diferencial de I. Esas serían las dos fórmulas en coordenadas cartesianas. Después hay la polar, que es raíz cuadrada, la integral de teta 1 a teta 2, es decir, los intervalos donde se genera la curva, y dentro del integrando tengo el R cuadrado más la derivada de R al cuadrado, ¿no? Eso es de coordenadas polares, y también hay otra en paramétrica. Entonces, esos dos problemitas hablan, digamos que se tiene 4 moscas en una mesa cuadrada en cada esquina, digamos que esta, donde está el dibujito, sea la mesa cuadrada, acá hay una mosca, acá hay otra mosca, acá hay otra mosca, acá otra mosca, y cada una de las moscas trata de desplazarse a la otra esquina, ¿no? En el mismo sentido, digamos, con la misma velocidad. Y lo que se pide es encontrar la trayectoria de esas moscas. Ustedes saben que la mosca vuela en forma de espiral, ¿no? Entonces le va a salir formas de exponenciales. Entonces, ese problema se resuelve fácilmente con este concepto que está acá, ¿no? Entonces, si la mesa es cuadrada, uno las diagonales, y entonces van a ver que el ángulo que se forma va a ser 135. Y entonces, si la mesa es cuadrada, y entonces en este caso, esa derivada va a ser menos 1. Entonces, esta ecuación es fácil de resolver por variables separables, ¿no? Y se saca. Después habla de un submarino, ¿no? Un submarino y un barco. Entonces, se resuelve eso por coordenadas polares de una manera muy sencilla. Bueno, para esta parte, entonces decimos nosotros que el ángulo que forma la recta tangente trazado la curva en un punto P y el radio vector OP está dado por R entre R', es decir, la derivada de R respecto a teta, o también R por la derivada de teta respecto a R. ¿Y qué cosa es teta? Es el ángulo formado por el semieje positivo y el radio vector OP. Este es el ángulo teta. Entonces, con rayo teta, ubico a partir del polo
una cierta distancia, valor absoluto de R, y ahí está el punto P, ¿no? Eso sería. Y el otro valor que me interesa es la tangente tau. Fíjense que si esta es la curva polar, por el punto P traza una recta tangente, entonces en realidad este es el ángulo de inclinación que forma la recta tangente con el semieje positivo X. Entonces ya sabemos que la pendiente de la recta tangente viene a ser la tangente tau. Y esa pendiente viene a ser la derivada de Y con respecto a X. Entonces la tangente de este tau es el I', y ese I' es la derivada de Y con respecto a X, ¿no? Y entonces acá tenemos, ahí está ese ángulo, el ángulo de inclinación tau. Aquel ángulo que forma la recta tangente a la curva en el punto P con el semieje positivo, ¿no? Entonces dice que la fórmula es esta acá. Aparentemente esto un poquito sofisticado, pero es bastante directo que usted lo puede obtener. Fíjense, la tangente tau es el I', y el I' es la derivada de Y con respecto a X. Pero sabemos que Y y X dependen de teta. Por lo tanto, aplican la regla paramétrica, y yo digo arriba, pongo la derivada de Y respecto a teta. Y abajo pongo la derivada de X respecto a teta. Y ese Y lo reemplazo por R coseno, y ese X que está abajo lo reemplazo por, perdón, el Y por R seno y el X por R coseno. Entonces, en realidad, este resultado es de derivar respecto a teta el producto R por coseno, ¿ya? Ojo, voy a derivar respecto a teta R por coseno, sabiendo que R depende de teta. Entonces voy a decir, es R, acá está R, por la derivada del coseno. A ver, no, acá es tangente de Y, de tau, es diferencial de Y sobre diferencial de X. Arriba entonces ahí la derivada de Y respecto a teta. Entonces voy a tener que derivar el R por seno de teta. Ojo, el R por seno de teta respecto a teta. El R queda ahí y derivo la derivada del seno, es coseno, ahí está el coseno. Más, ahora tengo Y es R seno, dejo seno como está, y ahora, a ver, ahí está, el seno como está, y derivo el R respecto a teta que es R', ya está en ese caso. Ahora en el divisor voy a derivar el producto R coseno respecto a teta. Entonces la derivada del producto R coseno respecto a teta. Dejo R y derivo el coseno respecto a teta, me queda menos seno. Por eso que ahí está el signo menos. Más, ahora dejo el coseno, ahí está el coseno, y derivo el R respecto a teta que es R'. Esta sería entonces la fórmula para encontrar el ángulo de inclinación que hace la recta tangente a la curva en un punto P, R, teta, con el semieje positivo. Entonces, puede haber alguna pregunta por ahí, si es que uno quiere hacer una curva perfecta, digamos, de saber en qué puntos de la curva las rectas tangentes son horizontales. Entonces, las rectas tangentes son horizontales, si es horizontal, el ángulo teta forma con el semieje positivo 0 grados. Por lo tanto, la tangente de 0 vale 0. Entonces, si ustedes dicen, para que esto sea 0, el numerador es 0. Entonces, ustedes resuelven R coseno más R' seno igual a 0. Como ustedes conocen R, que está en función de teta, entonces le escriben ahí ese R de función de teta por el coseno, más la derivada de ese R por el seno, lo igualan a 0, y ahí resuelven el problema. Y los valores que me dan, ya ustedes evalúan y tienen los puntos donde la recta tangente es horizontal. Ahora, si yo quiero aquellos puntos donde la recta tangente es vertical, entonces no está definido la tangente 90, o se dice que va a más o menos infinito. Eso es porque el divisor debe ser 0, ¿no? Si el divisor es 0, la tangente va más o menos infinito. Entonces, si ustedes resuelven la ecuación, menos R por seno más R' coseno igual a 0. Reemplazan el R por la fórmula que les dan, derivan ese R respecto a teta, lo reemplazan y resuelven la ecuación. Pero ahí tienen que tener cuidado.
Cuando yo digo tangentes horizontales, A numerador igual a 0. Tangentes verticales, denominador igual a 0. Eso funciona para la mayoría de las curvas. Pero ojo, pero hay algunos casos especiales, cuando ustedes hacen eso, que simultáneamente numerador y denominador son nulos para ambos casos. Entonces, ya ahí estamos en un problema. No podemos decir que va a ser tangente horizontal, si bien es cierto esto vale 0, pero también esto vale 0. O tangente vertical, donde el divisor vale 0, pero también el numerador vale 0. Entonces, cuando ustedes quieran aplicar eso, se recomienda previamente que ustedes simplifiquen al máximo factor común de numerador y denominador. Una vez que ya está simplificado al máximo, ahí recién aplican que el numerador vale 0 para las tangentes horizontales y el denominador vale 0 para las tangentes verticales. No se olviden, derivar si hay un factor común. Otro punto que necesitamos en las coordenadas polares es encontrar los intersectos de dos curvas polares, ¿no? Porque nosotros vamos a graficar, de repente nos va a pedir el área entre dos regiones y tengo que saber encontrar los puntos de intersección. Por ejemplo, si yo tengo dos curvas cartesianas, x menos a al cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado, cuya ecuación polar es r igual 2a coseno de teta, y tengo la otra ecuación cartesiana, x cuadrado más paréntesis y menos a al cuadrado igual a cuadrado, es decir, una circunferencia de centro en 0, a y de radio a. Su representación polar va a ser r teta igual a 2 veces a seno de teta. Entonces ya tengo ahí en polar y en cartesiana. Ahora quiero encontrar los intersectos. En cartesiana solamente, generalmente, se igualan las fórmulas de ambas curvas. Entonces yo igualo el y de un lado, igual el y de la otra curva, y ahí resuelvo para x, y encuentro el valor de x, y con eso ya sé dónde se cortan las curvas, ¿no? A veces conviene resolver para y, a mí no hay problema, resuelvo para y, pongo ambas x de ambas curvas en términos de y las igualo, y de ahí encuentro la ordenada de intersección de ambas curvas, y con esos puntos evalúo la curva y tengo el valor de x, ¿no? Acá es igual, tengo dos curvas polares, dice tengo una curva r igual a f1 de teta y tengo otra curva r igual a f2 de teta. Entonces los puntos de intersección se haya resolviendo ese sistema, es decir, van a igualar estas dos, igualan estas dos y ya de ahí resuelven y van a encontrar el teta común donde se cortan esas curvas, ¿ya? Ojo, el teta común. Pero acá también sucede algo curioso. Si ustedes, si el polo es punto de intersección, a veces no sale cuando ustedes igualan estos dos, ¿ya? Entonces las dos ecuaciones que yo le he dado, ojo, ya sea en polares, R1 de teta igual 2A coseno de teta, R2, 2A seno de teta, esa curva cuando usted resuelve, sale tangente de teta igual a 1, es decir, le sale pi cuartos y le sale 5 pi cuartos. Cuando evalúen, le va a salir que el R sale a raíz de 2. Entonces le está saliendo el punto a raíz de 2, pi cuartos. Y le está saliendo el punto menos a raíz de 2, 5 pi cuartos. Entonces ustedes piensan que se han encontrado dos puntos distintos, pero en realidad ambos representan el mismo punto. Pero cuando ustedes grafican, se van a dar cuenta que también se corta en el origen, ¿ya? En el origen también se corta. Entonces el problema es dónde está la falla, porque me dicen los libros, los puntos de intersección de dos curvas polares se encuentran igualando los R de teta. Entonces, pero ojo, eso es para los puntos comunes de corte. Pero vuelvo a repetir, si un par de curvas pasan por el polo, no necesariamente se va a encontrar igualando estas dos fórmulas que está acá. Generalmente pasan a diferentes
posiciones. Fíjense, yo estoy diciendo R1, 2A, coseno teta. Entonces yo evalúo para pi medios, entonces R pi medios me sale 2A, por coseno pi medios me queda 0. Entonces tengo un punto de corte que va a ser entonces 0, pi medio. En 0, pi medio, la curva x menos a al cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado, o la polar r de teta igual a 2a coseno de teta pasa por el polo, para pi medio. Pero la otra curva polar, r teta sub 2, que viene a ser 2a seno de teta, también pasa por el polo, pero cuando teta vale 0. Entonces el punto va a ser 0, 0, y pasa por el polo. Pero la otra curva pasó por pi medio. Entonces son dos valores distintos. Entonces, algún libro, creo que fue el libro de profesor Chao, que leí que cuando el polo es punto de intersección, generalmente no se encuentra de igualar los R. Ese es el cuidado que deben tener. Ahora, el ángulo de intersección entre dos curvas polares. El ángulo de intersección de dos curvas polares. Esto muy poco se pregunta, pero por ahí puede ser que alguien les pregunte eso. Entonces siempre el trabajo que trato de hacer es un trabajo general, ¿no? Entonces acá tengo, fíjense, una curva en celeste, la curva C1, y trazo la recta tangente a la curva que es tau 1. Tengo la otra curva en rojo, que le estoy llamando C2. Ambos se cortan el punto P, R, teta, y por ahí trazo la recta tangente de esa curva, cuyo ángulo de inclinación vale tau sub 2, ¿no? Tau sub 2. Ya tengo entonces, ahora cada una de las rectas tangentes con el radio OP, la línea celeste, que forma un ángulo tau, lo uno con el radio vector OP. Y ese es el ángulo CIS1 en rojo que está acá. Lo mismo. Al otro, la curva C2, la recta tangente por el punto P, uno el radio OP, y ese radio OP con esa recta tangente, acá tiene otro angulito, Φ2. Y ahora tengo este ángulo Φ, que está entre las dos rectas tangentes. Recuerden que el ángulo de corte entre dos curvas es medido por el ángulo que forman las rectas tangentes en ese punto. Entonces yo tengo que este Φ viene a Φ1, Φ nomás sería porque acá en la fórmula dice Φ, entonces va a ser ese ángulo formado por las dos rectas tangentes. Y gráficamente ustedes pueden ver que este ángulo Φ2 más Φ es igual al total. Por lo tanto, despejo, y ese ángulo Φ viene a ser la diferencia del Φ1 menos Φ2. Entonces, ese Φ que está acá es la diferencia de Φ1 menos Φ2. Y aplico tangente, y tangente de la diferencia es esta fórmula del cociente, y acá tengo tangente Φ. Ya eso me da entonces el ángulo de corte de las curvas, ¿no? Como ya conozco esta fórmula, que se ha visto que es R sobre R', entonces ya calculo todo eso, y me da para encontrar el ángulo de corte entre dos curvas polares. No es muy trascendente eso. Simetría. Esto sí es importante para graficar las curvas polares, ¿verdad? Entonces, la simetría, acá yo les recomiendo, si tienen un problema, que le han dado cartesianas, y de ahí ustedes han pasado a polar, ojo, tienen un problema que está en cartesiana, y ustedes se dan cuenta que preferible es trabajar en polares, entonces háganlo, pero cuando es simetría, trate de ver la simetría en cartesiana. Es más fácil, ¿ya? ¿Cómo así? Para saber si una curva en cartesiana, un punto P, X, Y, es simétrico respecto al eje X, digamos que yo estoy hablando
esta curva que está acá, imaginemos que esto está en coordenadas cartesianas, tomo un puntito X, Y, y yo quiero tener el punto simétrico respecto al eje X de este punto X, Y. Entonces va a tener la misma abscisa porque está sobre la misma vertical y va a estar a igual distancia respecto al eje X. Entonces, esta distancia de esta distancia. En forma práctica, ustedes vieron que para saber si una curva es simétrica respecto al eje X, cambio Y por menos Y. Si no se altera la curva, entonces la curva es simétrica respecto al eje X. Lo mismo. Acá tengo otra curva. Digamos que este es un punto X, Y. Yo quiero saber si es simétrico respecto al eje Y. Entonces, este punto X, Y va a equidistar respecto al eje Y de este otro punto. Entonces, la coordenada de este punto P' va a ser menos X, Y. Quiere decir, para yo saber si una curva, estando en coordenadas cartesianas, es simétrico respecto al eje Y, simplemente donde vea X, cambio por menos X. Y si no se altera, esa curva es simétrico respecto al eje Y. Y por último, quiero saber si una curva es simétrica respecto al origen, o en este caso respecto al polo. Entonces, en ese caso, ustedes hacen un punto X, Y, ¿no? Un punto X, Y. Para saber si es simétrico, acá está. Este es un punto X, Y. Para saber si es simétrico respecto al origen de otro punto, simplemente ustedes cambian el X por menos X y el Y por menos Y. Y si no se altera la curva, entonces ese es simétrico respecto al origen. ¿Ya? Entonces, en cartesiana la cosa es sencilla, en polar también es sencilla, pero no tan sencillo como cartesiana. Entonces, ustedes pueden combinar las discusiones del análisis con ambos trabajos. Porque en cartesiana tiene una cosita muy peculiar, ¿ya? Fíjense, vamos a ver primero la simetría respecto al polo. Esta es la primera. Dice, con respecto al eje polar, una curva es simétrica con respecto al eje polar si se cambia teta por menos teta. ¿Ya? Eso acá el R invariable, entonces acá diríamos una curva es simétrica con respecto al eje polar si ustedes cambian teta por menos teta y no se altera la ecuación. Pues si es así, entonces la curva va a ser simétrica respecto al eje polar. Pero acá hay una indicación, ¿ya? Acá hay una indicación. Si falla, ojo, si falla, y yo encuentro que sale una curva distinta, yo no tengo la certeza de que la curva no sea simétrica respecto al eje polar. ¿Ya? Por ahí ya viene el inconveniente. Entonces ahora tengo que someter a la segunda prueba. Entonces yo tengo acá, cambio R por menos R y cambio el ángulo por el suplemento. Normalmente los libros ponen solamente el suplemento, pero pueden sumarle vueltas enteras si el ángulo en la fórmula de las polares tiene divisores, digamos, ¿no? Entonces, le sumo vueltas enteras. Ahora, si acá cumple, entonces ya con certeza diré que es simétrico, ¿no? O sea, si falla, en el primer caso, puede ser que pruebe con la primera o con la segunda. Si falla, no están en capacidad de decir que la curva no es. Tienen que someterla a la segunda prueba. Generalmente ahí puede ser que cumpla el requisito y ya ustedes dicen que sí es. Pero si falla, dirán que no es simétrico. Entonces, ahora yo les pregunto, si yo pongo R de teta igual a seno de teta medio, si yo someto a esta prueba, voy a cambiar teta por menos teta. Entonces voy a tener R de menos teta va a ser igual a seno de menos teta medio. Y eso me sale menos seno de teta medio.
Entonces yo estoy diciendo que R evaluado en menos teta, estoy obteniendo menos seno teta medios, que viene a ser menos el R de la curva original. Entonces yo diría inicialmente que no sería, ¿no? No sería, pero no necesariamente. Yo afirmaría que sí es, porque he demostrado que esas 4 ecuaciones que hemos visto, R igual seno teta medios, menos seno teta medios, coseno de teta medio menos coseno de teta medio, tiene la misma representación gráfica, y los que han visto su gráfica se van a dar cuenta que es simétrica respecto al eje X. Entonces, por ahí entonces va a haber alguna discrepancia, ¿no? Entonces, en polares, ver simetría, hay que tener un poquito de cuidado, se somete a 2 pruebas. Si falla la primera, no tengo la certeza, tengo que someter a la segunda. Si falla ahí, quizás ya en el 99% de la curva no sea, pero tengo que pensar si esa ecuación tiene una forma alternativa, ¿ya? No se olviden, si tiene una forma alternativa. Si no tiene forma alternativa y falla en la prueba, entonces ya ahí sí, con certeza, se dice que la curva no tiene simetría. Entonces vamos a ver las 2 pruebas de esto geométricamente, ¿no? Yo tengo el punto P, R, teta. Si yo quiero que ese punto sea simétrico de otro punto respecto al eje X, deben estar ambos puntos equidistantes de esa recta OX. En ese caso van a tener la misma abscisa, y si esta es una alturita Y, esta también va a ser la alturita Y, pero en sentido orientado va a ser menos Y, ¿no? Entonces ya yo tengo esta longitud igual, esta longitud común y ángulo de 90. Entonces, si este ángulo de inclinación es teta, la que está acá también es teta, agudo. Pero si yo le doy sentido, va a ser menos teta, ¿no? Va a ser menos teta. Entonces, estos 2 triángulos son congruentes, por lo tanto, esto acá en longitud es igual a esta longitud. Pero ahí fíjense que acá es el ángulo menos teta. Entonces, yo tengo el par ordenado de R teta, y donde vea teta cambio por menos teta. Si obtengo la misma fórmula, a ojo cerrado digo que es simétrica. Pero si no tengo la misma fórmula, si falla, entonces no puedo decir que no sea, tengo que someter a la segunda prueba, ¿no? Y además, si tiene forma alternativa. Ahora acá tengo mi figurita, este punto es R, teta, la inclinación acá es teta. Pongo un punto P sub 1 simétrico respecto al eje Y del punto P, es decir, va a estar equidistante. Entonces, acá está el punto P sub 1. Ahora, si esta inclinación es teta, esta también va a ser teta, por lo tanto, este ángulo va a ser pi menos teta. Entonces, ¿qué me dice la teoría? Para saber si un punto es simétrico respecto al eje polar, en esta dirección estaría R, pi menos teta. Pero si yo le cambio de signo a R, va a estar abajo. Va a estar abajo y va a caer justamente sobre la vertical que está acá. Entonces ya esa ordenada es igual, ¿no? Entonces ya, por eso que se cambia el R por menos R y se cambia el ángulo por pi menos teta. Si el ángulo tiene divisores, entonces darle vueltas enteras. Son 2 pruebas entonces. La primera, si falla, someto a la segunda. Si falla, no tengo tampoco la seguridad que no sea. Tengo que ver si la curva original tiene forma alternativa. Ese es el cuidado. Los libros no dicen todo eso. Yo estoy aclarando porque me he encontrado con algunos problemas de esa característica. Esto sería entonces la prueba geométrica, ¿no? Ahora, respecto al eje pi medio, entonces ya esto ya lo analizamos. Si este punto es R, teta, entonces yo quiero que esté equidistante respecto al eje Y, este punto P', que como este es teta y este es teta, este ángulo es el suplemento. Por lo tanto, dice que cambio solamente teta por el suplemento. Si yo en una fórmula que está en función de teta pongo pi menos teta y no se altera, la curva será simétrica respecto al eje pi medio. Pero si falla, todavía no estoy convencido. Entonces acá, fíjense,
yo tengo el punto R, teta, y si este angulito es teta y yo digo que este es menos teta, este puntito es R, menos teta. Pero yo no quiero que esté acá, quiero que sea simétrico respecto al eje Y, es lo que me está diciendo. Por lo tanto, acá le cambio de signo y en vez de R pongo menos R. Se va en sentido opuesto y acá está el punto menos R, menos teta. Entonces, ¿qué me dice la prueba de una curva simétrica respecto al eje pi medio? Cambio teta por el suplemento. Si cumple, afirmo que sí es. Si no cumple, no puedo afirmar nada. Le someto a la segunda prueba. Cambio R por menos R y cambio el teta por menos teta. Si obtengo lo mismo de la curva original, será simétrica, ¿no? Respecto al eje Y. Si falla, no tengo la seguridad que no sea. En tal caso tendría que ver si tiene la curva otra representación. En el tercer caso, simétrico con respecto al origen. Una curva es simétrico respecto al origen si cambiamos R teta por se mantiene el R y cambio el teta por pi más teta. Si obtengo lo mismo, será simétrico, ¿no? Si falla, no estoy con la seguridad, tengo que someter a la segunda prueba. Y además, ver si la curva que me han dado tiene otras representaciones. Quizás con esas otras representaciones satisfaga el problema. La otra forma es, ya tengo en este caso el punto R, teta. Este punto que está acá, todo este ángulo, viene a ser pi más teta. Entonces, yo evalúo, bueno, ya analicé esto, ¿no? Ahora esto de acá, la segunda parte. Acá está el punto R, teta. Si yo quiero que esté en la proyección opuesta acá, simplemente a este R le cambio por menos R, teta. Si cumple eso, entonces la curva va a ser simétrica, si no, podría yo quizás asegurar que no sea, pero no se olviden de ver formas alternativas, pero son escasas las curvas que tienen formas alternativas, ¿no? Yo de hecho que he encontrado 6, 7 nomás. Acá dice lo siguiente, una notita. Siendo la curva simétrica respecto a los dos ejes, ¿ya? Si usted tiene una ecuación donde la curva es simétrica respecto a los dos ejes, al eje polar y al eje pi medio, se concluye que va a ser simétrica respecto al polo, ¿ya? Ojo, si una curva es simétrica respecto a los dos ejes, necesariamente va a ser simétrica respecto al polo. Lo recíproco no siempre es cierto. Lo recíproco no siempre es cierto. Ustedes pueden tener una curva que no sea simétrico ni al eje polar ni al eje pi medio, pero sí puede ser simétrica respecto al polo. Y para terminar, en este caso, las recomendaciones para graficar ecuaciones en coordenadas polares. Coordenadas polares. Es un comentario que les hago, no es obligatorio que hagan todo este detalle. Entonces, para la simplificación en la obtención de la gráfica de la curva polar, se recomienda seguir los siguientes pasos generales, ¿no? El primer paso es intersección de la curva con el eje polar. La intersección de la curva con el eje polar es cuando el ángulo sea 0 radianes, ¿no? Entonces, ya en ese caso, decimos, hacemos que teta valga 0 radianes y evaluamos, ¿no? Se resuelve la ecuación de la función. Entonces, yo quiero saber, a partir de polo, cuánta unidad está alejada, simplemente hago teta igual a 0 y evalúo. Y ya sé entonces dónde va a estar el punto. El segundo paso importante es las intersecciones que nosotros hemos visto para cada caso. Hay dos casos adicionales. Ese sería el paso 2. El paso tercero, yo diría acá, respecto que tiene que ver a la existencia de la ecuación, ¿no? Dada. Entonces acá he puesto de una manera así sencilla,
encontrar los valores que hacen R imaginario, ¿no? Este es decir, este es R. R que es R teta, ¿no? Acá también es R. Allá los R teta que hacen R infinito. Entonces, ¿para qué me interesa ver los valores de teta que hagan la relación dada en polares que sea imaginario o que tienda a más infinito, ¿no? O menos infinito? Eso lógicamente para ser excluido, ¿no? O sea, si yo tengo un valor o un conjunto de valores o un intervalo donde ocurren estos casos, entonces esos valores deben ser excluidos, ¿no? Para eso busco lo que llamo extensión y existencia, ¿no? El caso cuarto es verificar si el polo pertenece al lugar geométrico de la ecuación polar. En ese caso es bastante sencillo. Si el polo pertenece al lugar geométrico, es porque está justamente en ese punto. Entonces ahí, para cualquier teta, el R vale 0, ¿no? Entonces hacemos R igual a 0 y resolvemos la ecuación trigonométrica. Y una vez vemos áreas en coordenadas polares, la aplicación que se ha hecho, así como se ha hecho las coordenadas rectangulares, que se toma un elemento diferencial, que viene a ser la ordenada de la curva en un punto X, es decir, ordenada f de X, y el ancho va a ser diferencial de X. Entonces, el área de la región limitada en coordenadas cartesianas es la integral de dónde a dónde varía, desde A hasta B, y yo tengo I por diferencial de X. Eso cuando está en cartesiana, ¿no? Ahora, y eso se lleva al proceso, esa integral definida, recuerden que era el límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria, desde k igual a 0 hasta infinito. Entonces, en ese caso, k igual a 1, pero hasta infinito, y tomo límite, ¿no? Acá también igualito se basa en un pequeño sector. Prácticamente este segmento B se confunde con OA. En un elemento infinitesimal, entonces ese arquito de la curva va a ser lo que se requiere hallar dicha área, ¿no? Entonces, de esa manera, entonces el área de un sector va a ser un medio de alfa cuadrado por r cuadrado. Entonces, en este caso alfa, ahora para coordenadas polares va a ser un diferencial de alfa, ¿no? Un diferencial de alfa. Entonces acá van a ver dos teoremas. Ojo, y no siempre van a aplicar el teorema, van a tener cuidado cómo se genera la curva. Dice, sea R la región del plano acotada por la gráfica, R igual a F teta, tal que para que R, tal de que R es una función continua y no negativa entre los rayos alfa y beta. Este es el rayo alfa y este es el rayo beta, ¿no? Entonces, dos rayos, y que ocurre, yo les dejo como tarea que analicen por qué se pone esta condición, ¿ya? El beta, este beta que está acá, es mayor que alfa, se ve intuitivamente, y es menor que ese alfa sumado más una vuelta. Y van a comparar con la otra fórmula que se va a poner, que acá solamente se suma pi. Entonces acá tenemos teorema, ¿no? Este es el primer teorema. Este es el primer teorema. Dice, sea R la región del plano acotada por la gráfica R igual F teta. Es una sola curva. Esta es la curva igual R igual F teta, y eso se está formando entre el rayo alfa y el rayo beta, ¿ya? Esa región se forma entre esos dos rayos. Dice, sea R la región del plano acotada por la gráfica de R igual F teta, tal que R es una función continua y no negativa en alfa, beta, y los rayos teta igual a alfa, este es el rayo teta igual a alfa,
y teta igual a beta, ¿no? Y cumple este requisito. Entonces el área de esa región viene dada de la siguiente manera. Entonces, acá usted para demostración lo que se hace, lo digo, toman un elemento diferencial muy pequeñito, y ese elemento prácticamente es un sector circular, donde OA vale R y OB vale R. Y esto es un diferencial de teta, ¿no? Entonces hacen el límite, todo, y sale esta fórmula, ¿ya? El área en coordenadas polares es un medio de la integral de dónde a dónde se genera. Tienen que saber justamente de dónde a dónde se genera. Ahí decía de 0 a 2 pi, ¿no? De R cuadrado por diferencial de teta. Ahora, cuando yo tengo el área que me piden, el área limitada por dos curvas polares, como es la siguiente figura, esta figura, entonces acá vamos a hacer un principio de superposición, ¿ya? Me olvido, ojo, me olvido que está esta función F mayúscula, R igual a F mayúscula, me olvido y calculo el área de la curva G, y va a ser todo lo que pintaría todo esto, lo que está pintado más lo que está en blanco, todo eso sería la fórmula de polares. Ahora, a esa le voy a restar el área por la función f teta, le quito esto que está en blanco y me queda la pregunta, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a hacer, y ahora tengo que el área va a ser un medio de alfa a beta, porque este es el rayo alfa, este es el rayo beta, integral de alfa a beta, y ahora tengo el R que está más alejado, que viene a ser el G de teta al cuadrado, menos el radio que está más pegado, en este caso sería la de la función f. Y por superposición restamos el área debido a la función g menos el área debido a la función f, ¿no? Pero para aplicar esta fórmula, al menos entre teta igual a alfa y teta igual a beta, siempre el f teta va a ser menor que el g, ¿verdad? Siempre. Entonces, si es así, entonces yo aplico esta fórmula. Es un medio de dónde a dónde se va a variar, desde un radio al cuadrado. Y le resto la otra que viene atrás, la función, ¿no? Eso sería prácticamente toda la parte teórica de coordenadas polares, y con eso ya podemos hacer. Fíjense que acá me dice en todo instante que se da la generación de las curvas, el f teta está entre 0 y pi. Pero puede haber otra forma de hacer. Y acá pone que teta es tal, acá este es alfa menor que beta, y beta menor que pi más alfa, ¿no? Lo demás ya es graficar todo esto. Acá, aparte de las recomendaciones que se hizo para graficar una curva polar, faltaría la tabulación, ¿no? Entonces una tabulación, algunos lo hacen de manera vertical, pero si lo hacen vertical ocupa mucho espacio, mejor hacerlo de manera horizontal, ¿no? Horizontal. Entonces doy algunos valores, 6 a 10, 12 valores, y con eso entonces ya puedo tener la certeza de cómo es la curva. Entonces se hace una pequeña tabulación. Acá hacemos unos ejercicios previos. Allá las coordenadas polares para los siguientes puntos dados en coordenadas rectangulares, ¿no? Este es x, y. Entonces inmediatamente busco el r. El r es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces 0 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. Me sale 2 raíz cuadrada. Entonces ya tengo el r, y el teta es tal que tangente teta viene a ser y sobre x, pero la abscisa vale 0, entonces este es
el ángulo es pi medio, ¿no? Esta es la fórmula, el R y esto. Y entonces acá me sale que el ángulo es 90. En el otro caso, en el segundo caso, ahí está el punto. En el segundo caso es 1, 1. Entonces, R va a ser raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz de 2. Y el ángulo va a ser arco tangente de 1 entre 1, ¿no? Y esto me queda 1. Y eso corresponde a pi cuarto. Ya tenemos esa expresión. Acá este punto, 0, este es el primero. El segundo, estamos viendo el segundo. Acá está el ángulo, ¿no? Ya está. R salió raíz de 2 y el ángulo salió pi medio, ¿no? Entonces es en coordenadas polares no se ve R, teta. Entonces R salió raíz de 2 y el ángulo pi medio. Al segundo, X vale 1 y vale 1, R vale raíz de 2, el ángulo arco tangente de I sobre X. 1 entre 1, 1, arco tangente de 1, que es pi cuarto, ¿no? Ya tenemos la tabulación. Ahora, las coordenadas rectangulares de los siguientes puntos dados en coordenadas polares, ¿no? Ahora es al revés. Este ya más fácil, este es R vale 3 y este es el teta. Entonces, para X, 3 por coseno del primo vale 0, X vale 0. Acá está X vale 0 en cartesiana. Y para la ordenada Y, R seno. 3 por seno del primero me queda 3 por 1, 3. Entonces, la ordenada va a ser 3. 0,3, ¿no? Ahí está con detalles de la fórmula. X es R coseno, Y va a ser R seno y reemplazo. Ahí lo mismo. Quiero las coordenadas polares y acá me dan las cartesianas. No, este es polar, ¿no? Polar. R raíz de 2 y el ángulo pi sexto. Entonces, el X raíz de 2, que es R, por coseno de pi sexto, raíz de 3 sobre 2, ¿no? Raíz de 6 sobre 2, y para la ordenada es R seno, seno de pi sexto, 1 medio, por raíz de 2. Generalmente esto no se pregunta en las prácticas, entonces está hecho una mixtura de lo que se requiere a nivel pre con nivel universitario, encontrar una ecuación polinómica en coordenadas rectangulares cuyo lugar geométrico corresponde a la ecuación dada en coordenadas polares, ¿no? Esto sí lo usamos en cierta medida, porque usted va a tener una ecuación, digamos, polar, y se dan cuenta que es más fácil trabajarlo en cartesiana, pasan rápidamente a cartesiana, ¿no? Y al revés, si yo tengo una curva, digamos, se me ocurre x cubo más y cubo igual a 3xy, entonces trabajarlo en cartesiana no es tan recomendable. Entonces puedo pasar a polares, pero tampoco es recomendable. Entonces ahí recomendable es trabajar en paramétricas, ¿ya? Paramétricas, que sería el tema que vamos a hacer después que desarrollemos volúmenes, longitud de arco, después vienen ecuaciones paramétricas. Entonces acá yo tengo R por 1, R más 2, R coseno. R coseno viene a ser X, y esto vale 4. Entonces ya eso me da una parábola, ¿no? Una parábola. Entonces ya acá multiplico, como digo, R por 2 coseno por 1 más 2 coseno por R, R por 1 R, acá 2 por R coseno vale X, y ya tengo la ecuación. Y este R, raíz de cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, más 2X igual a 4, ¿no? Esto es lo que viene en un examen de admisión de la U, pedían solamente ecuación cartesiana,
pero si me piden otros elementos, en la gráfica, puedo poner gráfica, entonces esto eleva al cuadrado, este 2x pasa al otro lado restando, 4 menos 2x se eleva al cuadrado. Se va a ir entonces algunos términos ahí y ya identifico qué curva es, ¿no? Entonces esto sería una hipérbola, ¿no? Mayor que, sí, hipérbola. Acá está ya completo cuadrados todo, y ya viendo esta cartesiana, ustedes no pierden mucho tiempo en graficar porque ya han estudiado. Pero si me piden, por ejemplo, graficar en polares, tengo que hacer lo que he indicado, por lo menos simetría, campo de existencia y todo eso. Me voy a demorar más. Entonces ya tengo ahí y ya he pasado de polar a cartesiana y ya puedo graficar rápidamente, por lo que ya se conoce, ¿no? Acá tengo el otro ejercicio, explico el coseno, 2 coseno cuadrado menos 1, pero esto saben que viene a ser ¿qué cosa? El coseno doble, o en todo caso, esto viene a ser coseno cuadrado menos seno cuadrado que está acá. O sea, queda un coseno cuadrado, queda acá, y el otro coseno cuadrado, menos 1, factorizo el signo, me queda menos 1 menos coseno cuadrado que es seno cuadrado. Entonces la ecuación va a ser esta de acá, y ahora R coseno es X, ¿no? Es X. Y reemplazo. Entonces, acá multiplico todo por R cuadrado. Acá lo he hecho de otra forma, porque el coseno es X sobre la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, y el seno, la ordenada sobre la raíz. Pero ustedes pueden hacer otra cosa. Multiplico todo, como hay R cuadrado, seno cuadrado, al lado derecho por R cuadrado, y si multiplico, a la izquierda también va a quedar. Entonces tengo ahí R cuadrado coseno cuadrado va a ser X cuadrado, y acá menos por R cuadrado, R seno va a ser Y al cuadrado, ¿no? Ya tengo. Fíjense que acá está la ecuación, no es tan visible, doy esto, y le pido graficar. Entonces ahí se van a demorar un poco en cartesiana, pero si paso a polares sale más sencillo. Esa es la ventaja y desventaja, ¿no? Entonces, allá la ecuación polar del lugar geométrico de los puntos cuyo producto es su distancia a los puntos fijos A,2 y menos A,2 es la constante al cuadrado. Entonces acá trabajo en cartesiana, distancia entre dos puntos en el plano. Acá tengo las coordenadas en menos A,0 y las coordenadas A,0. Acá tengo un punto XY variable del lugar geométrico. Entonces tomo la distancia, esta distancia de P a esta base, a este extremo, viene a ser raíz cuadrada de X menos A al cuadrado más menos Y al cuadrado, ¿no? Entonces ya tenemos esta de acá. La otra distancia es X menos X más al cuadrado más Y cuadrado. Ese producto dice que sale A cuadrado. Lo demás ya se le va al cuadrado, ordenar convenientemente, ¿no? Hago las simplificaciones y sale un problema siguiente. Sale este problema. R cuadrado igual 2 coseno, 2A coseno de 2 teta. Entonces, si le doy una forma un poquito distinta a la ecuación planteada, entonces esto va a quedar una ecuación de este tipo. X cuadrado más Y cuadrado elevado al cuadrado igual a A cuadrado por X cuadrado menos Y cuadrado. Esa es la ecuación cartesiana
de esto. Esto se llama la Leniskate-Bernoulli. Entonces, nosotros nos van a pedir, por ejemplo, graficar esta curva, graficar o hallar los puntos donde la recta tangente se hace horizontal. A eso sería. Entonces, esto lo detallamos, me van a pedir gráfica, entonces tengo que ver si el polo pertenece, en intersección con el eje polar, hago θ igual a 0. Entonces, coseno de 0 vale 1, R por A igual 2A. Por lo tanto, la intersección va a quedar en más menos raíz de 2A. Después, ¿qué más he visto? Simetrías, ver campo de existencia. Yo tendría que ver como este es R cuadrado, entonces esto debe ser mayor o igual que 0. Si A es positivo, entonces esto necesariamente tiene que ser positivo para que se cumpla que el R cuadrado es mayor o igual que 0, ¿no? Eso, la gráfica lo vamos a ver después. Acá punto de intersección, ya lo hemos visto, ¿no? Sobre todo le van a dar dos curvas y le van a pedir el área de la región entre dichas curvas. Y voy a tener que hallar esos puntos de intersección. Eso se reduce básicamente a un poquito de trigonometría, ¿no? Yo quiero encontrar los puntos de intersección de estas dos gráficas. Entonces acá lo que voy a hacer es multiplicar este R, a ver, no, acá voy a invertir, ¿ya? Voy a invertir este R por este 3, me queda 3 a la izquierda, y a la derecha este 4 por este otro valor, ¿no? Entonces, cruzado multiplico, y ya tengo entonces la expresión. Se va el R, y queda una ecuación trigonométrica, ¿no? Ya está. Factorizo, y ya tengo entonces esa expresión. Encuentro los ángulos, acá es coseno de θ más menos raíz, y evalúo y ya tengo los puntos de intersección, ¿no? No se olviden que es R, θ. Acá tenemos, por ejemplo, dibujar la cardioide y hallar el área encerrada por la curva. Entonces van a ver 4 cardioides que se asemejan a un corazón más o menos. Entonces esto viene más o menos cuando θ vale 0, coseno de 0 vale 1, más 1, 2, 2A. Entonces acá está mi polo y acá sea el punto 0,2A, ¿no? El 2A,0, digamos. Ya está. ¿Qué más necesitamos? Simetría. Para ver si es simétrica respecto al eje polar, cambio θ por menos θ. Coseno de menos θ es coseno de θ, no se altera. Por lo tanto, esta curva es simétrica respecto al eje polar. Ahora, ¿qué más necesito? Va a existir para todos los reales, porque para todos los reales el coseno de θ varía de menos 1 a 1. Y si le sumo 1, ese 1 más coseno varía desde 0 hasta 2, ¿no? Hasta 2. Y luego lo multiplico por A, que va a ser de 0 a 2A. Ya tengo entonces la expresión. Dice, además los puntos en los cuales la tangente es vertical, ¿no? Los puntos donde la tangente es vertical. Ahí tenemos entonces, en forma rápida hacemos esto, R igual A por 1 más coseno. Si ustedes quieren pasar a cartesiana es un poco complicado, porque esto va a ser raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Esto va a ser 1 más, y el coseno va a ser x sobre la raíz cuadrada. Entonces voy a tener entonces, si pongo acá, más cómodo sería así, multiplico todo por R, como yo le decía, ¿eh? Multiplico por R, porque acá hay coseno.
Entonces acá me queda r cuadrado. Entonces escribo x, r cuadrado va a ser x cuadrado más y cuadrado. Igual, a veces, y estoy multiplicando por r, va a ser a, paréntesis, este es r, que es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, más el r coseno que es x. Ese x pasa al otro lado restando, y ya puedo elevar al cuadrado para simplificar, ¿no? Hay campo de existencia, el coseno de teta varía desde menos 1 a 1, 1 más coseno de teta varía de 0 a 2, y multiplico por a que es positivo, entonces ya sería, esto va de 0 a 2 por a, si es positivo, va de 0 a 2a, ¿no? Ya está. Ahí está la simetría. Para ver si es simétrico respecto al eje polar, cambio teta por menos teta. Entonces me va a quedar acá rho de menos teta, a por 1 más coseno de menos teta. Pero coseno de menos teta es coseno de teta, no se altera. Por lo tanto, la curva es simétrica respecto al eje polar. Ya le dije que si falla, tengo que someter la segunda prueba. Y si falla, quizás en una gran mayoría de ejercicios ya no sea simétrica, pero por curiosidad o precaución, veo si la ecuación que me dan tiene otra forma alternativa, ¿no? Ahora, simetría con respecto al eje pi medio. Entonces, el eje pi medios, cambio pi, perdón, teta por el suplemento de teta. Entonces, acá tenemos coseno de pi menos teta. A ver, decía. Entonces dice, se puede verificar que la cavidad no es simétrica, ¿no? Entonces no está ahí, pero usted lo evalúa y va a confirmar que no cumple los requisitos para que sea simétrico. Respecto al polo, tampoco. Si yo cambio teta por pi más teta, esto va a salir coseno de pi más teta menos coseno de teta, sale diferente al original. También el otro, si cambio teta más pi más teta, entonces acá sería coseno de pi más teta, que es menos coseno de teta, ¿no? Y el otro, cambio r por menos r, entonces también sale distinto, no es simétrico. Si quieren una pequeña tabulación, y esta es la curva llamada, una de las cardioides, ¿no? Esta es la curva llamada cardioide. Entonces la fórmula, no se olviden que es r teta igual a, que multiplica a 1 más coseno. Entonces yo lo primero que veo es si el intercepto de la curva con el eje polar. Entonces hago teta igual a 0 y voy a evaluar la curva. La curva viene a ser esta que está acá, la que está en este corchete. R de teta es a por 1 más coseno de teta. Evalúo para teta igual a 0, coseno de 0 vale 1, más 1, 2, 2a. Entonces el punto, a partir del polo, una distancia 2a, este puntito es el que está acá, por ahí pasa. Entonces este punto viene a ser 2a, 0. Ahora, ustedes me pueden ayudar en algún libro, ahí creo que les he mandado una copia de un libro, donde tiene una forma fácil de graficar, ¿ya? Esa forma fácil es porque eso se hace en los colegios de Estados Unidos, pero no utilizan la derivada en esa partecita, sino grafican la forma normal de la función trigonométrica 1 más coseno, y ven cuando esto va desde 0 hasta pi, esta curva es estrictamente decreciente, y decrece desde 2a hasta 0. Entonces, para 0, ubico acá. Para otro ángulo, su longitud es menor, estará por acá. Para otro ángulo está por acá. Para 30 está por acá. Y así sucesivamente, ¿no? Y hasta que llegue a 180. Cuando viene a 180, coseno de pi vale menos 1, 1 menos 1, 0, por esto vale 0. Entonces, mi rayo teta igual a pi, y yo quiero encontrar justamente para ese punto, y va a estar acá. Entonces ya
Genero, decrece, 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 hasta que por fin ya llega a este punto. Y ya no necesito graficar más, porque como es simétrica respecto al eje de pi medio, ya reproduzco esto. Pero si sigue haciendo el análisis, le va a salir esta partecita. Ahora, si quiero hallar el área, lo que está pintado acá viene a ser la mitad. Entonces el área va a ser el doble. Pero no se olviden que el área por fórmula es siempre un medio de la integral de dónde a dónde varía. Entonces yo tengo, la curva empieza acá y la curva termina acá. Entonces este rayo es 0, por eso pongo de 0, y el otro rayo viene a ser cuando teta se aproxima a pi, por lo tanto de 0 a pi. Y duplico, ¿no? Pero no se olviden que es un medio de dónde a dónde varía el teta, r cuadrado diferencial de teta. Ya está. Y acá desarrollo el cuadrado, ya ustedes pueden usar la función beta, cualquier fórmula, y encuentren el área. Adicionalmente de lo que he planteado ahí para graficar, como ven ustedes, hago una pequeña tabulación, ¿no? Yo estos problemas lo he hecho solamente de manera manual, sin tener una reglita, nada, de hacer la tabulación, evalúo, y con eso más o menos sale esta gráfica, ¿no? Ahora, si yo tengo la segunda fórmula de la cardioide, r teta igual a paréntesis 1 menos coseno, entonces ya voy a tener la grafiquita que empieza así por acá, viene por acá, viene por acá, baja por acá y viene por acá. Entonces esto le damos un giro de 180 grados al otro lado y cambio. Si yo quiero a por 1 más seno de teta, entonces esto se gira 90 grados antihorario y tengo la curva que empieza por acá, crece, 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 llega hasta acá, decrece, crece, crece, llega hasta el polo, el cero, y luego regresa. Eso sería entonces graficar las 4 cardioides. Acá noten que se ha hecho un cambio de variable en la integral, ¿no? Entonces, integro un medio de 0 a pi de r cuadrado diferencial de teta, sale a cuadrado medio, desarrollo, acá le he llevado al doble, ¿eh? Entonces esto va a ser 2 coseno cuadrado de teta medio, y al cuadrado va a ser 4 por 1 medio, va a ser 2a cuadrado por coseno cuarta de teta medio. Entonces acá divido entre 2 y me queda de 0 a pi medios. Divido entre 2 me queda de 0 a pi medios. Si divido entre 2, acá queda la variable multiplicada por 2. Va a ser 2 teta diferencial sobre 2, coseno cuarta de teta. Y acá 2 veces diferencial de teta. Simplifico y ya queda esta integral, que ya ustedes saben manejar, ¿no? Toda integral de 0 a pi medio del producto de potencia de seno y coseno, pero ojo, tiene que tener un valor 2 acá, entonces este 2 pasa a este lado y solamente me está quedando el a cuadrado, ¿ya? Ojo, solamente me está quedando el a cuadrado. Entonces ya tengo ahí, va a ser, acá no hay potencia del seno, entonces el exponente del seno en una función beta es 2m menos 1, y ese 2m menos 1 lo igual a 0, por lo tanto m vale 1 medio, ahí está 1 medio. El exponente del coseno, ya saben que se iguala a 2n menos 1. Si 2n menos 1 es igual a 4, 2n vale 5 y n vale 5 medios. Ahí está, ¿no? Ya está 5 medios. Y ya es una función beta que yo sé pasar de beta a gamma, ¿no? Pero acá parece que el valor 2 está de más acá. Ya, vamos a chequear de nuevo. Este es un medio. Esto sería de 0 a pi, esto al cuadrado, ya sale el a cuadrado a medio, acá me queda 0 a pi, este es 2 coseno cuadrado sobre teta. Elevado al cuadrado es 4, pues el radical vale 2, y el doble producto de esta integral, el doble producto es el beta, es el doble producto.
Bueno, ya, acá está el doble producto, pero este 2 ya salió, ¿no? Ya salió porque eso viene a ser el doble producto de 0 primeros, viene a ser beta. Entonces este 2 está de más, pero sí va a aparecer cuando duplique por 2 toda la región. Ya está, entonces. Pedían los puntos donde la recta tangente era horizontal. Entonces no se olviden que esta tangente de tau viene a ser el I', y el I' es la diferencial de I sobre el diferencial de X. El diferencial de I tengo que diferenciar ahora respecto a teta. Entonces diferencio R seno respecto a teta. Entonces pongo R por el seno coseno, más ahora derivo el R es R' por el seno. Abajo es la derivada de X respecto a teta, pero X es R coseno y sale esta fórmula, ¿no? Entonces ya el que recuerda de frente pone la fórmula y ahora reemplazo. El R es A por 1 más coseno y está multiplicado acá por coseno, ahí está bien. Más, ahora tengo el R'. Si el R viene a ser A por 1 más coseno, cuando yo derivo va a ser menos A seno. Acá está menos A por seno, multiplicado por el seno, ¿no? Lo mismo hago acá, R es A por 1 más coseno, y esto sería la expresión de acá, R' coseno, factorizo ahí, hay que acá sale el seno abajo, me queda menos, acá hay menos, sale menos fuera, 1 más coseno, coseno, 2 coseno, ¿no? Y arriba también factorizo lo que se pueda factorizar y ya tengo, ya está factorizado, de tangentes horizontales, verticales creo que pedí, porque acá está tau igual 90, divisor igual a 0, ¿no? Divisor igual a 0. Ya está. Entonces, este producto vale 0, o teta igual a 0, o el otro factor 1 más 2 coseno, vale 0, coseno de teta menos 1 medio, sale 2 pi tercios y sale 4 pi tercios. Entonces, noten ustedes acá la gráfica, tangentes verticales, justo, acá hay trazo una recta tangente y eso es para 120. Trazo esta recta tangente corta acá y ese ángulo viene a ser en este puntito 4 pi tercios, ¿no? Porque el coseno de 4 pi tercios viene a ser menos 1 medio, el doble menos 1 más 1, 0. Ya está. Y acá hay otro punto donde la recta tangente es vertical, ¿no? Pero la recomendación que se le había dado, ojo, es que ustedes tienen que simplificar al máximo, ¿no? No se van a olvidar, simplificar al máximo numerador y denominador. Una que esté simplificada al máximo, ya yo veo, por ejemplo, esto se anula para 0, ahí será vertical, pero veo que si seno de teta vale 0, el coseno de teta va a ser más menos 1, y con menos 1 esto se hace 0. Entonces está mal. Entonces el problema, yo tengo que simplificar al máximo, ¿no? Entonces esto sería 2 veces seno por teta medios, y esto viene a ser 2 veces seno de teta medios por coseno de teta medios. Entonces ahí apareció el coseno de teta medios que anula numerador y denominador. Entonces ahí tiene que tener cuidado. Aplico la fórmula, está bien que aplico la fórmula, pero tengo que factorizar al máximo, ¿no? Una vez que tenga esos, reduzco, simplifico, y ahí recién veo si cumple el requisito o no. Esta curva la presenté en la carátula de este material, ¿no? Es una rosácea. Las rosáceas son de la forma RT igual a
por seno de n teta, o también las rosáceas r teta por a coseno de n teta. Cuando el n es impar, va a tener el mismo número de pétalos que marque el n, pero cuando el n es par, entonces va a tener el doble número de pétalos, ¿no? Y esto que es bastante sencillo para graficar el polar, no es sencillo, bueno, sí es sencillo, pero quita tiempo, ¿no? Quita tiempo. Entonces ustedes pueden hacer varias formas. Una de las formas que le dije era que hace muchos años un alumno me explicó rápidamente cómo graficar sin hacer mucho análisis, ¿no? Entonces yo rápidamente entendí, pero nunca lo explicaba en clase, ¿no? Pero sí salía la curva. Yo en ese tiempo no había encontrado un libro de los que yo había tenido en casa para ver cómo graficar. Yo me basaba en la simetría y todo eso, pero este alumno lo hacía de otra forma. Es decir, si yo quiero graficar esto, grafico en coordenadas cartesianas, entonces la curva igual a seno de 3x. Grafico esa curva en cartesiana y a partir de eso voy viendo si es creciente, y sale de una manera muy sencilla la gráfica. Eso lo he visto hace un par de años en uno de los libros que yo tengo, ¿no? En 2 libros específicamente. Y esos, uno de ellos está en el libro que se llama Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica, es uno de ellos, y el otro libro es el que lleva por título Precálculo, ¿ya? Entonces ahí hace hincapié de cómo graficar. Creo que en uno de los materiales que le he mandado hoy día, donde hay polares, me parece que está esa técnica. Si no está, ya buscaré el libro y le tomo la foto, que es una ayuda para graficar entonces las coordenadas polares. Dice, allá el área encerrada por esa curva, pues tomó el 84, entonces acá, ¿para qué hago θ igual a 0? Ya sé, para ver la intersección con el eje polar, ¿no? Intersección con el eje polar, θ igual a 0, evalúo y me sale 0. Entonces quiere decir que a distancia del polo está distancia 0, entonces el polo es la intersección, pero además pertenece al lugar geométrico. Simetrías. Acá dice solo presenta simetría respecto al eje pi medio, ¿no? Pero se tiene que justificar, ¿no? Se tiene que justificar. Entonces, si yo cambio θ por menos θ, entonces ya la curva no cumple, porque r de menos θ va a ser seno de 3 por menos θ, está saliendo menos a por seno de 3θ. La otra es que cambie r por menos r y θ por menos θ. Entonces tampoco, porque va a salir rθ menos a seno de 3θ. No cumple. Someten, si tiene forma alternativa, no tiene forma alternativa. Ahora, simetría con respecto al eje pi medios. Entonces cambio θ por el suplemento. Esto me quedaría 3 veces pi menos θ es seno triple de pi menos 3θ. Quito vueltas enteras y tengo el seno sería de pi menos 3θ, ¿no? Y eso viene a ser seno de 3θ. Si es simétrica, ¿no? Como afirma acá, si es simétrica. Pero como cumple, ya no sigo evaluando y luego veo la simetría con respecto al polo. Cambio θ por pi más θ y esto va a quedar seno de 3pi más 3θ. En realidad eso, le quito vuelta entera, va a ser seno de pi más 3θ, sale menos seno de 3θ. Entonces es diferente. Todavía no puedo afirmar que no sea, tendría que someter a la otra prueba, ¿no? Pero si cambio ese, también tengo que cambiar el R, ¿no? El R. Y como ya salió con la primera, no hay problema. Para ver simetría respecto al polo, cambio θ por pi más θ, se altera. No basta que no cumpla, tengo que someter cambio R por menos R, sería R menos R acá, entonces cambia, no es simétrica, ¿no? Entonces ya tengo el seno, para cualquier ángulo, varía de menos 1 a 1. Si multiplico por A, ese R está de menos A hasta A, entonces
siempre existe, no hay valores que hagan imaginarios ni que pierda infinito, ¿no? Entonces, coexistencia. Podría hacer una pequeña tabulación y ya con eso puedo graficar. Esta curva que es sencilla, en su forma polar, pero en la forma trigonométrica, no se olviden que este es el seno triple, viene a ser 3 veces seno de teta, menos 4 seno cubo. Y entonces, cuando ustedes pasen a polar, no es tan sencilla la ecuación, ¿no? Perdón, la cartesiana. Y acá tengo que hacer varios trabajos, ¿no? El primer trabajo es seccionar eso en varios intervalos, de 0 a pi sextos. Si yo tomo de 0 a pi sextos, el triple va de 0 a pi medio, ¿no? Entonces, ¿por qué yo tomo ese trabajo solamente de 0 a pi sextos? No es porque uno adivine, ¿no? Sino que tengo que ver el gráfico. Entonces, si yo grafico la función, en el primer cuadrante el seno crece, en el segundo cuadrante el seno decrece. Y entonces yo por eso que digo, primer cuadrante estoy de 0 a pi medio, pero el ángulo es 3 teta. Entonces digo, 3 teta va a estar de 0 a pi medio, y teta va a estar de 0 a pi sextos. Por eso que por acá debe haber, acá está el angulito, fíjense, yo particiono de 0 a pi sextos. El triple va de 0 a pi medio. Y en ese caso, primer cuadrante, el seno crece, menor valor 0, y mayor valor va a ser 1. Y eso lo alcanza cuando el ángulo vale pi sexto. Entonces, el seno va a crecer en este intervalo, y entonces ustedes cuando trabajen trazando rayos de 0 grados, trazando hasta rayos de 30 grados, el R va a ir disminuyendo, ¿no? Va a ir creciendo, pero de 0 hasta el valor de A, porque la fórmula es A seno de 3 teta, ¿no? A seno de 3 teta. Esta es la fórmula, R teta, A seno de 3 teta. Cuando vale 0, esto vale 0. Empieza en el polo, y cuando llega a pi sextos, el triple vale pi medios y el seno vale 1. Entonces ya tengo esa expresión. Ahora, de pi medios, la gráfica del seno va a decrecer de pi medios hasta 3 pi medios. Entonces ahí tomo ese valor y lo divido entre 3, ¿no? Entonces por eso que va a ir tomando valores positivos y negativos, ¿ya? Ahí está la ramita, yo lo he hecho paso a paso, ¿ya? Entonces acá está lo que le estoy explicando, de 0 a pi sextos, es esta ramita que está acá, y hasta crece desde 0 hasta el valor de A, porque el seno de pi sextos, el triple seno de pi medios vale 1, por A vale A. Ahora, la segunda zona va a ser cuando ustedes trabajen de pi medios a pi. Eso va a ser para 3 teta. Si 3 teta va de pi medios hasta pi, teta va desde pi sextos hasta pi tercios. Entonces, este pedacito que está acá, que es la rama 2, se genera cuando teta vale pi sextos hasta cuando teta sale pi tercios. Luego, yo tengo que tomar la otra zona, de pi tercios hasta pi medios. Cuando yo tenga teta de pi tercios hasta pi medios, el triple va a ser de pi a 3 pi medios. El seno es negativo, ¿no? Entonces, se está generando, acá está el rayo, ojo, acá está el rayo 60 y acá está el rayo 90. Cuando multiplique por 3, va a estar de 180 hasta 3 pi medios. Y sale negativo. Entonces se va a generar esta partecita que está acá, esta partecita que está acá. Luego genero de pi medios a 120. El radio acá está 90 y acá está 120. Cuando yo evalúo el triple, los R salen negativos, por eso que la rama viene para esta zona de acá, ¿no? Luego tengo de 120 a 150. Acá está 120 y acá 150. Entonces ya ahí grafico y va a estar en esta zona, esta rama, ¿no? Entonces por eso le partición, fíjense que es bien sencilla, ya no está ahí, acá está, ¿no? Acá está lo que yo hice en mi carátula,
Esto de 0 a 30, de 30 a 60, esta partecita de 60 a 90, de 90 a 120, de 120 a 150 esta de acá, de 150 a 180 esto de acá. Y ahí tengo completa la figura, ¿no? Ya tengo eso. Entonces, ya lo demás es cálculo. Quiero hallar el área. Esta curvita, fíjense, se genera entre el rayo 0 hasta el rayo pi sextos. Y multiplico por 6. Entonces acá pongo la fórmula ya. El área, 6 veces esta ramita que está pintada, que va a ser un medio siempre en polares, de 0 a pi sextos, de r cuadrado. Esto me queda a cuadrado, seno cuadrado. Ahora multiplico por 3 acá, y me queda de 0 a pi medios, y acá divido, me queda seno cuadrado de teta diferencial de teta, ¿no? Ya está ahí he hecho cambio de variable, y luego ya está la función beta. A esto le sumo 1 y divido entre 2, 3 medios. No hay coseno, le sumo 1, 1 medio, entonces 3 medios, 1 medio. De beta ya paso a gamma y ya calculo. Esto viene a ser gamma de 2, ¿no? No es asterisco, sino gamma de 2, porque es 3 medios más 1 medio, gamma de 4 medios, gamma de 2, que vale 2. Bueno, eso sería entonces, la siguiente clase vamos a tocar un poquito más de la función gamma, pero, perdón, de la función de las coordenadas polares, pero ya de ahí estamos a volumen, ¿no? Nos quedamos acá entonces. Bueno, estamos ahí. Entonces ahí le he mandado un poco más de polares para que revise, ¿no? Hay una fotos que le he mandado del libro de la colección Chao. Básicamente hay un poquito de áreas, todo eso, gráfica, ¿no? Interesa que sepan graficar las polares. Luego, Gracias, profe. Gracias, profe.